las estrellas mil. Al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es mi corazón entona la canción. Cuán grande es cuán grande es al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es cuán grande es mi corazón entona la canción. Cuán grande es cuán grande es cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió. Aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es cuán grande es mi corazón
Muy buenas noches, estimados hermanos. ¿Cómo están en esta noche? Una noche fría nos tocó, tal vez, ¿no? Pero así todos vamos a estar cantando, vamos a calentar un poquito. Así que le invito a ponerse de pie, hermano. Vamos a cantar, nos vamos a encomendar a Dios en esta noche y agradecer porque un día más estamos en su casa. ¿Sí? Los que puedan ponerse de pie, por favor, les pido. Oremos entonces. Amado Dios, te damos gracias en esta noche por este día que nos regalas más de vida. Gracias por estar en tu casa, Señor, para poder alabarte, para poder aprender más de ti, Señor. Gracias por los hermanos que se han dado cita en esta noche. Gracias por su presencia en la hora, Señor, que es de alabarte, de bendecirte. Gracias, Señor, por este tiempo. Te encomendamos que todo sea de olor fragante a ti, Señor, y podamos, Señor, tener un buen tiempo de alabanza y también de la predicación y de oración al final, Señor. Gracias por este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y así puestos de pie, cante conmigo. Somos el pueblo de Dios, un pueblo especial para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Cante conmigo. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Tomen sus asientos, hermanos, sigamos cantando este himno que dice: pronto la noche viene. Cante conmigo. Pronto la noche viene, después de trabajar, los que lucháis por Cristo, no hay que descansar.
a Dios, cantemos: oh, qué amor, qué inmenso amor, y ven, amigo, a Jesús. Oh, qué amor, qué inmenso amor de mi Salvador. Oh, qué amor, oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Dios desde el cielo, Dios desde el cielo al Salvador mandó a morir por mí. Por ti murió, por mí murió, Dios sangre carmesí. Ven, amigo Jesús, ven, amigo a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió y Él te dará el perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más gracia ya no habrá, pues la desprecias hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Las manos del Señor, las manos del Señor se abren hoy para ti. Ven y confía en Él y tú serás feliz. Tus penas pon en Dios, pues Él las llevará y no tendrás pesar, sino consolación. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más gracia ya no habrá, pues la desprecias hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Amén, qué hermosa alabanza. Y vamos a seguir cantando a Dios en esta noche. Dice: contempla a Dios.
Cantemos un coro más y luego estamos ya con la meditación esta noche. Dice, en Cristo está mi salvación. Cante conmigo. En Cristo está mi salvación. Él es mi fuerza, luz, canción, la roca eterna y fundación, firme prueba y tentación. Oh alto amor, profunda paz, la lucha esperanza y protección. En el amor de Cristo estoy. En Cristo está mi redención. Dios infinito se humilló. Su don de amor y libertad, el mundo entero despreció. Allá en la cruz, mientras murió, el justo Dios se conformó y mi pecado él cargó. Hoy en su muerte vivo yo. Fue sepultado. Fue sepultado al morir. La luz del mundo se apagó, mas con poder resucitó. De muerte se levantó. Glorioso Rey, el vencedor de mi pecado me libró. Pues suyo soy y mío es Él. Dios con su sangre me compró. Vivir sin culpa, vivir sin culpa y temor. En el poder de Cristo en mí, desde nacer hasta el morir, Cristo conduce mi existir. No hay poder, no hay poder ni voluntad que de él me pueda apartar, hasta que muera yo. En el poder de Cristo estoy. En el poder de Cristo estoy. Amén. Ahora tenemos a nuestro pastor que estará con la meditación en esta noche.
Buenas noches, hermanos. Señor les bendiga. ¿Alabaron al Señor? Es la idea de la alabanza final, creo, una de las mejores expresiones de la adoración al Señor por la salvación tan grande. Y agradezco al director por hacerlo. Bueno, no le dije yo que lo haga, pero lo hizo. Creo que muy oportuno con el pasaje que hoy tocamos, Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4. Creo que también tiene que ver con Dios preparando nuestras vidas, y la adoración debe ser eso, la alabanza debe ser una preparación para también el mensaje que complementa o que llega a ser el sello de la noche, tal vez como hoy, y debe ser siempre así cuando escuchamos y estudiamos y venimos y adoramos su palabra en este lugar también. Hebreos capítulo 2, versículo 1, 2, 3 y 4 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por esta noche, por mis hermanos, en poder, Señor, estar, Señor, reunidos, y tal vez a pesar del clima, tal vez el cansancio aún del trabajo, Señor, o las diferentes situaciones de casa. Gracias, Dios, por el grupo de hermanos que hoy, Señor, se da cita aquí, por también los que nos siguen, Señor, por medio del internet, puedan también, Señor, sacar provecho a la enseñanza, Señor. Tú, Señor, nos enseñes por medio de la exhortación de tu palabra que hoy, Señor, estamos, Señor, aquí en este libro de Hebreos. Gracias, Dios, por este momento. En tu nombre oramos, en Cristo Jesús. Amén. Es la primera exhortación. ¿Recuerdan cuando hablamos al inicio? Le hablé de 5 exhortaciones. Esta primera exhortación dice: no sea que nos deslicemos, según nuestra Reina Valera 60. Yo tomé la palabra más de la Biblia de las Américas, donde dice: no sea que nos desviemos. Entonces viene a ser una explicación, de cierta forma, una claridad para nosotros de una exhortación. Comienza aquí, y las exhortaciones comienzan, son 5 y terminan hasta el capítulo 12. Si usted va al capítulo 12, versículo 25, veamos la última exhortación, versículo 25, 12-25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos. Entonces comienza la primera exhortación diciendo: atendamos lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y culmina diciendo: mirad que no desechéis al que habla. Son amonestaciones de las 5, estoy mencionando la primera y la última. Hoy comenzamos con la primera, en estos primeros 4 versículos, considerando que el escritor ha puesto que Cristo es superior a los ángeles. Cristo es heredero, es hijo, es creador, versículo 2 del capítulo 1. Cristo es nuestra muestra de la gloria de Dios. Cristo es de la misma esencia, sustentador, purificador, y está sentado en su majestad, versículo 3, capítulo 1. Cristo es también superior a los ángeles, tiene un nombre, más excelente nombre, dice, capítulo 1, versículo 4. Estoy haciendo un resumen rapidito del capítulo 1. Versículo 6, Cristo es digno de adoración. Versículo 8, Cristo tiene un trono, un cetro, un reino. Y versículo 11 al 13, Cristo es eterno y está sentado a la diestra del Padre. Todo eso es Cristo. Por encima, obviamente, con toda esa descripción, Cristo está por encima de los ángeles. Cristo está más allá
de lo inimaginable. No se puede entonces poner a los ángeles en una condición o similar o poder compararlos. Sin embargo, obviamente que los judíos tenían en claro que había una participación de los ángeles y tal vez en el tiempo le habían dado mucho crédito al ministerio de cierta forma de los ángeles. Por ejemplo, una referencia que ellos usaban mucho era la referencia la iglesia usó la referencia de la palabra que dijo Esteban, que Esteban hacía referencia al Antiguo Testamento. Hechos capítulo 7, versículo 37. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Entonces, ahí está la referencia a que Esteban estaba hablando de ángel que puso la ley o mandó la ley o habló a Moisés en el monte Sinaí. Entonces los judíos tenían en claro que había una participación de los ángeles y un poder en los ángeles. Pablo también hace alusión a eso. Gálatas capítulo 3, si van un poquito a Gálatas conmigo, Gálatas capítulo 3, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Los ángeles participando activamente, entonces, en no solo la revelación, no en darnos la palabra, en también participación de lo que va a ser luego el mediador o el salvador para nosotros. Entonces el judío entendía que los ángeles eran importantes, pero si los ángeles eran importantes, ¿a qué nivel? ¿Y Cristo en qué nivel está? Y podemos decir que Cristo está fuera de discusión para ponerlo en comparativa con los ángeles. Cristo es superior a los ángeles en todo sentido. Por tanto, va a decirnos un enganche. Por eso en capítulo 2, versículo 1 dice: por tanto, si Cristo es superior a los ángeles, y los ángeles hicieron un tremendo ministerio de dejar la palabra, de anunciar la palabra dada por Dios, de ser los pregoneros, mensajeros, que era el título de ángel, la palabra ángelos es la palabra mensajero. Y si ellos son los mensajeros, hicieron un tremendo ministerio como mensajeros, portavoces de la voz de Dios, de la ley de Dios, entonces, ¿qué hacemos? Y el versículo, y Cristo es superior a ellos, entonces el versículo 1 del capítulo 2 dice: por tanto, si la palabra de ellos era importante, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Escuchemos, si quiero leerle la Reina, bueno, no la Reina Valera, sino la versión de las Américas. Dice: por tanto, debemos prestar mucha atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Otra traducción, otra Biblia dice: por tanto, si seguimos con la misma palabra, por tanto, habiendo oído toda la palabra anterior, prestemos mayor atención a las palabras de Cristo, porque las palabras de Cristo vienen a ser la consumación de la revelación. Cristo es la consumación a todo. Es lo que dijo Juan: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dios estaba en el principio. Entonces Él es la palabra, Él es la consumación de la palabra. Y si Él es la consumación de la palabra, por tanto, su palabra, la palabra de Cristo, es mayor a la de los ángeles. Y si es mayor, debería tener mayor atención mi vida a eso, mayor temor a eso, mayor consideración, mayor responsabilidad, porque es necesario que con más diligencia atendamos. De cierta forma, somos más responsables que otro tiempo en la humanidad, porque nosotros tenemos la palabra más segura, la palabra completa, la palabra inspirada,
Toda la Escritura es inspirada por Dios. Ninguna otra generación, hablando desde que se cerró el canon bíblico, después del primer siglo para adelante, ninguna generación atrás ha tenido tanto privilegio como la que tenemos nosotros. La palabra de Dios más segura, la palabra de Dios completa, infalible, inerrante, completa. La palabra, por ejemplo, inmutable, también, que es la palabra que usa en el capítulo 2, versículo 2. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, la palabra allí es inmutable. Si la palabra de Dios por medio de los ángeles ya era inmutable, es decir, lo que los ángeles dijeron no va a cambiar. ¿Cuánto más inmutable, si se puede sumar esa idea de aumento, de énfasis, cuánto más inmutable, es decir, no va a cambiar, va a ser la palabra de Cristo? Y eso es mayor y mejor. Eso es la excelencia de la revelación. Cristo es la excelencia de la revelación mismo, y por tanto deberíamos nosotros, ¿qué hacer? No deslizarnos. Aquí dice, atendamos, es el verbo principal. Atendamos las cosas oídas. Lo que se dijo, lo que se enseñó. ¿Recuerdan cómo el apóstol Juan, más adelante, por ejemplo, cuando comienza su carta, primera de Juan, capítulo 1, recuerdan cómo él nos habla respecto a la revelación, cómo él recibió la revelación? Capítulo 1, versículo 1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, no otra cosa. Si van al final también de esta porción que he leído aquí, versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos de una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, se nos fue confirmada por los oyentes? El Señor anunció y Él mismo completó su anuncio con la consumación en la cruz del Calvario y en su resurrección en gloria. Y entonces, que es gloriosa, diré más que todo la expresión de lo que es la resurrección, y nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Quiénes fueron los que oyeron? Los apóstoles, los discípulos, los que recibieron de Él la encomendación de testificar y anunciar. Y esa palabra que hemos oído nosotros ahora, ¿qué hacemos con esa palabra? Atendamos. Vamos a usar verbos y la primera va a ser esa. Atendamos las cosas oídas. El título del mensaje sería para esta porción, cuidado que nos deslicemos. Pero para no deslizarse hay que atender las cosas oídas. No sé cuán atentos somos a la palabra del Señor. No sé cuánto le tomamos atención a la autoridad de la palabra de Dios. No sé cuánto es el valor que usted le da a la palabra del Señor hoy. En Cristo completa, cabal, infalible, inmutable. Y por tanto, no es poca cosa cuando ahora el autor a los hebreos nos dice, quiero advertirles, hay exhortaciones, hay advertencia. Y los creyentes tenemos advertencia no en forma de regaño, sino en forma de prevención. Cuidado. Sí, claro, pero si la salvación es segura y no pasa nada, y salvo siempre salvo. No pasa nada, no va a pasar nada. Bueno, y pues que caigamos, por si acaso, en el tiempo bíblico, como en el tiempo nuestro, siempre ha habido generaciones, o siempre ha habido en el rebaño, gente que cree que salvo siempre salvo, significa de que puedo vivir de mi vida como yo quiero, puedo hacer lo que yo quiero, porque al fin y al cabo ya soy salvo. Ya no me voy a perder. Ya la salvación no se pierde, aunque no es una apología, esta porción no es una apología en defensa de la salvación, sino una confirmación de la salvación más bien. Tiene que ver con eso también. Nos da unos pequeños datos.
Es que el creyente que verdaderamente ha oído la palabra no es un oidor, como diría en otra porción, olvidadizo, sino es un hacedor. No es alguien que menosprecia la palabra, sino que atiende con diligencia a la palabra. Atiende, atender, prestar oído, tomar atención a la palabra del Señor. Y esa palabra debería producir en nosotros ya fruto. Recuerdan que más adelante va a venir otra exhortación, pero aceleramos un poquito, capítulo 12, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay más cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas, abiertas ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. ¿Y qué debemos hacer con todo esto? Debemos nosotros guardar la palabra. La palabra es segura. La palabra es la máxima expresión de Dios hablándonos a nosotros y diciéndonos su propósito, su voluntad, conforme a su voluntad sea hecho todo. Entonces atendamos con diligencia. No solo que se quede en el tiempo la frase de hay que ser como los de Berea, que examinaban todo. No se quede como una cosa bonita que se dice por allí. Que sea real, que atendamos, que prestemos atención, que dejemos, en lo práctico dejaríamos entonces de hacer devocionales, de lecturas, de avance nomás, sin tomar atención. Que avanzamos y avanzamos y decimos, sí, hoy leí varios capítulos, un versículo, varios versículos, y resulta, ¿en qué quedó eso? ¿Qué aprendieron? ¿Cuál es el provecho de la lectura? Si fuimos a la palabra, ¿qué recibimos? Si vinieron al culto y recibieron la enseñanza, ¿qué recibieron? No van a estar como aquel joven que le preguntaba a su mamá todas las veces, ¿y qué aprendiste? ¿Qué dijo el pastor? Que Dios es amor, dice, ¿no? Nada más sabía. Con eso justificaba, no sabía nada el salvaje. Nunca captaba nada, nunca aprendía nada. Y a veces pensamos que la palabra de Dios es para venir y es uno más de los mensajes. Cuidado, porque habla de deslizarse, de desviarse. La palabra deslizar es una acción sutil, de cierta forma, de ir, y cuando acordamos, estamos lejos de la verdad, de ir apartándose. Por otro lado, la figura tal vez que ejemplifica esta palabra, no de deslizarse o desviarse, es la acción o de una barca que no tiene remo y que está a la deriva, que no sabe a dónde va. Y Pablo, recuerdan que Pablo también habla de eso, que no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina. Es decir, que estemos allí sin saber, sin fundamento, sin conocimiento, y simplemente nos vamos como el viento de aquí para allá y no tenemos ancla. Que a propósito de eso le pedí al Ministerio de Alabanza que saque una alabanza sobre el ancla, ¿no? Porque capítulo 6, versículo 19 de este mismo Hebreos, que es de cierta forma la única expresión en hebreo del uso de la palabra ancla, está acá. Si quieren un poquito entender el versículo 19, leamos desde el 17. Por lo cual, dice, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por 2 cosas inmutables, de las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Firme ancla del alma. Y ese es Cristo. Cristo. Si no hay un ancla en la embarcación, entonces está a la deriva. Si no hay remo, no hay dirección. Y esta es la figura que presenta aquí el escritor. Atendamos las cosas oídas, no sea que andemos a la deriva, no sea que nos estemos apartando y no tenemos cómo anclarnos.
cómo permanecer en la palabra. Y entonces el creyente puede ir sutilmente apartándose. Yo compartía con algunos de aquí, de la iglesia, ciertas cosas que ha venido pasando en estos últimos tiempos conmigo. Bueno, no conmigo, sino casos que hemos venido tratando. De pastores. De hombres que para mí, yo consideraba que a ellos no iba a pasarle. Pero le está pasando. Se están apartando, se están desviando. No estamos hablando de cosas doctrinales, que eso es una cosa. Estamos hablando de cosas ya impactando en su vida matrimonial, personal, llevándoles a una rebeldía contra la palabra y contra Dios. Ellos no quieren oír. ¿Y qué pasó? Pero si estos predicaban, si estos eran de nosotros. Y algunos de ellos me enseñaron cosas. Y ahora, cuidado, atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y no lo veamos el concepto de, lo que pasa es que a nosotros no nos gusta tocar este tema relacionado apartarlo del concepto de salvación se pierde. Siempre lo consideramos negativo las cosas. ¿Me está diciendo que la salvación se pierde entonces? Lo vemos en esa posición. El autor no está hablando en términos negativos de la salvación, sino en temas de trabajar en nuestra salvación, como diría el escritor a Pablo, a los filipenses, ¿no? Vamos a Filipenses capítulo 2. Hemos sido justificados, pero la santificación dentro de esa regeneración de Dios es progresiva. La regeneración nos llevó a este paso. Somos justificados y en Cristo hemos sido justificados y ya no hay más condenación. El justo por la fe vivirá. Somos justificados. No es el tema. No es el tema ahora. El tema es santificación. Y miren lo que dice Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 12 de Filipenses. Por tanto, amados míos, mire, amados hermanos, la fe, igual que hebreos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hace todo sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Está hablando de santificación. En una generación maligna y perversa, y dice, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. ¿Y qué dice el versículo 16? Asidos de la palabra de vida. Tomar la palabra, agarrarse de la palabra como tu ancla, como tu ancla. Y entonces, si no sucede eso, nos apartaremos, nos deslizaremos. Y cuando acordemos, decimos, ¿qué pasó aquí? Si estás descuidando tu vida personal de devoción, si estás descuidando tu vida de santidad y estás jugando con el pecado y estás comenzando con una cosa y te estás llevando a otra y cada vez estás ocultando más y más pecado y pretendes así seguir tu cristianismo, no engañas a Dios, te engañas a ti mismo. Atendamos las cosas que hemos oído. 2, versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?
Hay una cláusula, sí, sí, sí. Porque si la palabra, dice el versículo 2, y en la pregunta del versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos? Sí, la primera sí es una cláusula donde está diciendo de forma que ya pasó. Si la palabra dicha por medio de los ángeles ya la recibí, ya la tengo, si es que esa palabra ya está en mí, si esa palabra, la palabra de los ángeles era firme, era inmutable, esa palabra era saludable, era buena, si esa palabra ya la tengo, sepamos que Cristo es la consumación máxima de la palabra. ¿Cuánto más la palabra de Cristo? Si la palabra de los ángeles ya era firme, si la palabra de los ángeles ya tenía que ser obedecida, sepamos que Cristo es la consumación de la palabra. Y si Cristo es la consumación de la palabra, número 3, guardemos obediencia al autor de la palabra. Guardemos obediencia. Ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor. No escapemos de nuestra responsabilidad y cuidemos nuestra salvación. Y estoy hablando de santificación, como dije, no de la justificación. Porque en Cristo, al ser justificado, somos hijos. Y si hijos, herederos. Y si herederos, pues estamos con Cristo. Y si estamos con Cristo, estamos seguros. Creemos eso. Pero vamos a ser como los romanos. Vean la carta a los romanos, Pablo explicando justamente el tema de la justificación. Somos justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Capítulo 5 de Romanos habla todo sobre la justificación, cómo hemos sido reconciliados, cómo estamos seguros, cómo por un hombre entró la muerte y ahora por el nuevo Adán que es Cristo tenemos seguridad, tenemos vida, ya no estamos muertos, estamos vivos. Y eso es por gracia, porque cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia del Señor. Entonces algunos se van a preguntar las preguntas que Pablo tal vez aquí tenía. En el capítulo 6, versículo 1. 6:1 de Romanos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Soy salvo. Si soy salvo, puedo seguir pecando. Y como sigo pecando, no pasa nada. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera o en ninguna manera, porque lo que hemos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, esto es justamente la salvación en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El creyente no peca poniendo a prueba la salvación, poniendo a prueba la gracia. El creyente no se justifica diciendo, pero ya estoy salvo, no pasa nada. El creyente no solamente no le gusta el pecado, no solamente no va con su naturaleza, no solamente se aparta de la vida de pecado, sino que vive andando en vida nueva. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No puede ser que un creyente considere que soy salvo y puedo hacer mi vida como yo quiero porque soy salvo. Eso no piensa un creyente. Un verdadero creyente, un verdadero hijo, un verdadero cristiano sabe que ha sido comprado por precio de sangre, sabe que es deudor, sabe que ha sido pagada su salvación por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Considera a aquel que le salvó
y no menosprecia el nombre de Cristo, no pisotea el nombre de Cristo. Al contrario, entonces cuida su salvación con temor y temblor. Cuida su salvación. Usted no deja de ser hijo de su padre y de su madre porque peque, porque se porte mal, ¿no? Pero usted guarda el honor de su casa y de su padre porque es hijo de un padre y de una madre. Porque respeta su casa. No deja de ser hijo. Pero se supone que un buen hijo se esfuerza para mostrar la mejor cara, la mejor versión de su familia y no lo peor. Para ser un reflejo del apellido de su casa y no lo contrario. ¿Cuánto más nosotros que somos herederos inmerecedores, que somos coherederos inmerecedores, que somos ciudadanos celestiales inmerecedores, que somos embajadores inmerecedores? Deberíamos entonces vernos y decir, sí, debo atender las cosas que he oído, debo saber que Cristo es la consumación de la palabra, debo guardar obediencia al autor de la palabra y por último, debo perseverar. Y ahí sí puede entrar el concepto de perseveración de los santos. Porque un justificado anda como hijo de luz en santificación, en santa manera de vivir. No hace de su vida lo contrario a la nueva naturaleza. Y todo comienza, dice aquí el autor, con un deslizarse. Así, el pecado es así. Es solo pareciera ser un resbalón al inicio, pero te vas yendo más lejos de la verdad, más lejos y más lejos del Evangelio, más lejos y más lejos de Cristo, más lejos y más lejos de la palabra, y cada vez tus argumentos van a ir contra la palabra, no justificando la verdad de la palabra. Cuidado, no nos desviemos. Es la primera amonestación del escritor. Si Cristo es mayor que los ángeles, y lo es, si la palabra de los ángeles era importante, la de Cristo debería tener toda mi atención, toda mi consideración, toda mi obediencia, todo el valor le debo dar a la palabra de Dios, a la palabra de Cristo. Porque Cristo es la consumación del Evangelio, es la consumación de la obra de redención. Cristo es la muestra de la gracia, la muestra de la gloria de Dios, del favor de Dios hacia nosotros. Entonces, de ahí debemos considerar, ¿qué le pasaba en el Antiguo Testamento a los que no guardaban la ley? Considerando al judío en este concepto. Veamos algunos pasajes y con eso vamos a ir cerrando esta noche. Levítico capítulo 24, versículo 14. Levítico 24. Levítico 24, versículo 14, 15 y 16. Levítico 24, 14 dice, saca al blasfemo. Escuche la palabra que le usa, blasfemo, fuera del campamento. Y todos los que le oyeren, pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural.
si blasfemare el nombre, que muera. Ahí está, la ley era así. Y diríamos, siguiendo la misma forma del escritor a los hebreos, si eso es la ley, ¿cuánto más ahora? Si ese era el nivel de temor que debían tener, de no convertirse en blasfemo, de no hablar, de no usar el nombre de Dios en vano, la idea de blasfemar es hacer también quedar mal el nombre de Dios. Es prácticas contrarias a la palabra. Números, capítulo 15, versículo 30. Números 15, 30. Mas la persona que hiciere algo con soberbia. Números, capítulo 15, versículo 30. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Estando los hijos de Israel en el desierto, hablaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña le trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron a la cárcel porque no estaba declarado qué se debe hacer. Solamente esa acción, recoger leña en el día de reposo. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová Dios mandó a Moisés. Esto es lo que Santiago capítulo 2 dice. Porque si cumpliere, pero infringiere en uno, es culpable de todo. Así era la ley. Ahora, estamos bajo gracia, decimos, y sí estamos bajo gracia. Entonces no va a suceder eso. No me van a apedrear, no me van a sacar ahí. Dice que al hijo contumaz, por ejemplo, en otra porción, también allí de la ley, al hijo rebelde, contumaz, que no hace nada, que es flojo, que es vago, que todo lo demás que hace, sacarlo afuera y apedrearlo también. Y yo creo que nos quedamos sin hijo, Dios, ¿no? Si fuera en este tiempo. Duro de servicio y cosas que explica más por allí. Y claro, no, estamos en la gracia, no pasa nada. Es que es la gracia del Señor. Y el tiempo de la gracia no es para vivir vidas de libertinaje, de vivir vida como a ti te plazca. El ser salvo y tener la seguridad de salvación nos motiva, nos lleva, nos exhorta, el Espíritu Santo nos constriñe, la conciencia nos da la verdad, la palabra nos muestra. ¿Para qué? Para que no nos deslicemos, para que atendamos la palabra, para que prestemos atención, para que cuidemos nuestra salvación, la salvación tan grande. Me gusta la expresión tan grande. Es una salvación que tú ni yo podíamos hacer. Y porque te salvó y no hiciste nada, resulta ser que vas a hacer lo que tú quieres. No. Ahora, hay prácticas que hoy, por eso, yo sé que hay iglesias que creen en la pérdida de salvación. Hay énfasis, hay ministerios. Las motivaciones de algunos en estos ministerios que creen en la pérdida de salvación es la forma de temor. Te meto miedo que si tú pecas, tú vas a perder tu salvación. Por tanto, guarda, protege, mantente puro, purifícate, ven, congrégate, da diezmos, ofrendas, sé fiel, qué sé yo, porque si no te vas a perder.
Ese es su objetivo, su fin, su motivación. Otros, la motivación puede ser dentro de este mismo concepto, está el hecho de poder, de que saben que la salvación es por gracia, de que no hicimos nada para ser salvos. Pero dicen, si no decimos esto, la gente lo entiende mal y nos toma entonces así como que al no saber, mejor es decirle que sí se pierde la salvación. Porque si ellos creen que la salvación no se pierde, entonces viven su vida como quieren. No, es que el que verdaderamente es hijo, verdaderamente entendido, no abusa, no va contra. El hijo legítimo se porta como hijo y no como bastardo. Considera la obra perfecta y entonces se goza, se motiva y servimos. Entonces nosotros no servimos para ganar algo. Nosotros servimos y vivimos no para ganarnos la salvación. Si servimos al Señor, si guardamos la verdad, si mantenemos, si perseveramos, si obedecemos, es por gratitud. Por lo que ya hemos recibido, por lo que somos, por Cristo, por la consumación de la revelación en este caso, que es Cristo el Señor, por encima de los ángeles. Si lo que los ángeles dieron era importante y así se pagaba con juicio, sepamos que hay un juicio también si desobedecemos, si nos apartamos. Aquí el escritor todavía no nos presenta cuál es el juicio. Veremos más adelante porque esto continúa. Pero dice, cuidado, ya está la advertencia dada. Sí que hay. Le animo a poder continuar con nosotros y saber entonces también la otra parte que complementa la enseñanza de hoy. Dios bendiga su palabra. Señor, muchas gracias por la advertencia, Señor, del escritor a los Hebreos. Una salvación tan grande, inmerecedores, Señor. Hijos tuyos, Señor, con todos los derechos, Señor, con todos los privilegios. No para pisotear tu nombre, sino para atender tu palabra, obedecerla, ponerla por obra, considerar a Cristo el autor de esta salvación tan grande. Saber que en Él, Señor, tenemos la firme verdad, inmutable verdad, que Él la predicó, que Él la proclamó, que los apóstoles lo predicaron, lo proclamaron, lo anunciaron, la cual recibimos nosotros. Y no deberíamos desatender, desobedecer, desviarnos, deslizarnos, sino Dios, cuidar, velar, andar en vida nueva. Gracias, Dios, por la obra tuya y tu favor, Señor, para nosotros, Dios, inmerecedores. Pero gracias. Guárdanos y ayúdanos, Señor, a perseverar, a mantenernos, a no deslizarnos. En tu nombre oramos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, agradecemos entonces al pastor en esta noche por el estudio de Hebreos, así que vamos a tener ahora el tiempo de recoger nuestros diezmos y ofrendas, así que le invito a ponerse de pie, hermano, por favor. Vamos a descansar de los asientos un instante. Ahí están los hermanos con los sobres, como siempre acostumbran a hacerlo. El que necesite, por favor, le pide. Y en esta noche vamos a cantar una alabanza que dice: como el siervo busca por las aguas. Pero antes vamos a orar y vamos a encomendar esta ofrenda. ¿Sí? Oremos. Amado Dios, te damos gracias en esta noche por
este tiempo, Señor, tenemos para darte lo que es tuyo, Señor. Gracias por el privilegio, Señor, de tener un ingreso, un trabajo. Gracias, Señor, por tu provisión diaria, y ahora en el momento de darte lo que es tuyo, te rogamos que bendigas, Señor, esto que se va a recoger, y que sea, Señor, para engrandecer tu obra aquí en tu iglesia, Señor, y poder también expandir el Evangelio a todos los que necesitan, Padre. Gracias por este tiempo. Bendice al dador alegre, y te encomendamos todo en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Cante conmigo: lléname, Señor. Su asiento, hermanos. Tenemos algunos anuncios y un tiempo más. Solo antes de pasar el tiempo de la oración, recordarles que estamos orando por algunos hermanos todavía delicados de salud, como nuestro hermano Fernando Ayala. También oramos por el hermano Óscar Justiniano, y tal vez otros hermanos que usted conozca pueda ahora compartir ahí en el momento de peticiones que tenga personalmente con algún hermano. También, bueno, recordarles nuestras actividades el fin de semana normal. Solamente recordar que OANSA tuvo una vacación, de cierta forma, o un descanso de un sábado presencial, y vuelven también a tenerlo. Entonces sigan siempre los anuncios también que ellos tienen, y también los líderes ahí que puedan continuar con el ministerio de OANSA, JB, también los jóvenes, y bueno, también el sábado y el domingo también con los servicios tanto de las 8, las 10 y también en la noche. Seguimos normal con ese horario. Oren, tal vez hay la posibilidad de pensar en un ajuste en los horarios, considerando la escuela dominical. Mañana tenemos reunión con el liderazgo y vamos a considerar algunas opciones también para pensar ya en el siguiente mes, no en este mes tal vez, pero sí del siguiente mes de junio, ya comenzar a ajustar algunas cosas en los horarios para poder implementar algunas cosas que creo que son también buenas y necesarias, pero hay que tener la forma y la manera de hacerlo, que Dios nos dé sabiduría para poder hacerlo. Así que oren por eso también, y bueno, oren por a fin de mes tenemos la conferencia de mujeres coherederas de la gracia. Vamos
vamos a lanzarlo allí para ustedes. Si usted es hombre, entonces dice, pero yo no, yo qué, digamos, ¿por qué me anuncia a mí, no? Pero tiene esposa, ¿no? Tiene esposa, tiene hija, puede mandar a su hija, porque es para solteras y también para casadas. Y bueno, si tiene novia, también mándela, digamos, ¿no? Entonces, si tiene, ¿no? Y si no, digamos, sería bueno venir tal vez a pasear por ahí, digamos, no sé. Entonces, pero ahí está, digamos, la conferencia 28, 29, viernes y día sábado. Justamente eso ya estábamos coordinando con las hermanas que van a estar enseñando hoy día, y creo que está todo encaminado para que sea así en esa fecha. Entonces 28, 29, tomando en cuenta eso, ore entonces por esa conferencia, que creo que va a ser muy importante también para nuestras hermanas de nuestra iglesia. El pastor Alfredo no está con nosotros porque, bueno, ayer era su aniversario también de matrimonio, ¿no? 21, 22 años, ¿no? Está viejo ya nomás, de casado, y bueno, creo que la celebración ha tenido su secuela. Entonces, ahí no ha podido todavía estar con nosotros, pero había tenido un tiempo, me pidió un tiempo para estar con su esposa, y creo que es justo y correcto también. Entonces, gracias, hermanos, tomamos el tiempo para poder orar. Dios le bendiga. Muchas gracias, hermano. Castigo que el culpable mereció, el castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Castigo de su pueblo.